Y muchas veces las manifestaciones, diríamos, físicas, psicológicas, emocionales, de alguna manera, como nos enseña el libro de Job, tienen relación con el pecado, no de manera directa, como pensaban los amigos de Job, que creían que Job era, diríamos, era más pecador que ellos por los problemas que estaba teniendo de naturaleza económica, social, familiar y de salud física. Y entonces, claro, en Cristo Jesús esa revelación ha alcanzado su plenitud. Y entonces nosotros tenemos que comprender el sentido de la curación del Señor. Y entonces eso se aclara cuando nosotros, escuchando como veíamos también, contemplando el capítulo 13 de San Mateo, que lo hemos estado contemplando hasta la semana pasada, en esas parábolas del reino, en las que el Señor nos dice en parábolas, de alguna manera, esa relación profunda que hay entre nuestra naturaleza humana, recibida a través de nuestros padres, por el amor de Dios, y la vida sobrenatural que hemos recibido fruto de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo y que recibimos a través de su iglesia. Y entonces, mencioné, creo, en algún momento, si no, disculpen, lo voy a repetir. En esas parábolas del reino, una de ellas es esta parábola del campo que tiene un tesoro escondido. Y entonces yo he comentado muchas veces esto en los últimos días, y por eso es que me queda la duda que de repente ya lo hemos comentado, pero preferible es repetirlo a que no lo mencione. Yo lo que le decía a la gente, les preguntaba ante esa parábola, ¿no? Dice el Señor, el reino de los cielos se parece a todas las parábolas del reino, las 7 del capítulo 13 de San Mateo, empiezan así. Es decir, es una comparación entre realidades naturales, sensibles, conocidas por nosotros con la razón, y esa otra realidad sobrenatural, poco accesible con la sola razón, revelada en Cristo Jesús y que tiene que ver con el misterio de quién es Dios, quién es el hombre y quién es la iglesia. Y entonces el Señor dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que encuentra un tesoro en un campo, vende todo lo que tiene y compra el campo. Y entonces yo le preguntaba en varias de las oportunidades que tenía de interactuar con personas en estos días previos, y yo les decía, ¿quién es ese que compra el campo? El que encuentra el tesoro en el campo, ¿quién es? Y entonces, luego de las distintas opiniones y opciones, yo les decía, ese campo, quien compra ese campo y quien sabe que en ese campo hay un tesoro es Jesucristo. Y ese campo, donde Él mismo siembra y donde esté ese tesoro somos nosotros, las criaturas humanas. Pero ese tesoro está para nosotros escondido. Quien lo conoce es Jesucristo. Y entre otras cosas esté escondido porque nosotros vemos solo lo aparente, solo lo inmediato, y hemos perdido la sensibilidad para ver cosas que como consecuencia del pecado no podemos reconocer con facilidad. Y la paradoja que se da es que cuando las personas están enfermas, experimentan de alguna manera el dolor, experimentan de alguna manera el sufrimiento, experimentan de alguna manera, en una palabra, la cruz, como veíamos también hoy en el Evangelio, las personas empiezan a ver como Dios. Pero al contrario, cuando uno rechaza eso que parece, diríamos, indeseable, vamos a ver y pensar no como Dios, sino como los hombres.
es decir, una mirada únicamente temporal, terrenal, inmanente, y eso es engaño de Satanás. Le dice el Señor así a Pedro. Me haces tropezar, tú piensas como los hombres, no como Dios. Atrás, Satanás. Apártate, Satanás, dicen algunas traducciones. Y entonces la curación que necesitamos, por eso tiene esas dos dimensiones, porque muchas veces en medio de la enfermedad uno puede descubrir el tesoro que tenemos. Pero para descubrir el tesoro que tenemos, tendríamos que estar dispuestos a vender todo lo que tenemos. Pero como nosotros no estamos dispuestos a esa venta, diríamos, porque además así vendiéramos todo lo que tenemos, no podemos comprar lo que deseamos verdaderamente, lo más profundo de nuestro ser, que es vida y vida en abundancia. El Señor asume la naturaleza humana de nuestra Madre Santísima para Él comprar a precio de su sangre, de la vida que entrega en holocausto, en donación total, en la cruz, para que nosotros descubramos que en la cruz hay un misterio y que ese misterio es que justamente podamos descubrir el tesoro que tenemos en nosotros porque somos imagen y semejanza de Dios y que en Jesucristo además se nos ha revelado porque Él nos lo ha dicho.